Bien, vamos ahora con el movimiento acelerado. El movimiento decíamos que era la variación de la posición de un cuerpo respecto a un punto de referencia o a un sistema de referencia a medida que avanza el tiempo. Si la variación de la posición se da de forma uniforme, entonces el cuerpo tiene una velocidad constante y en ese caso no hay aceleración. Podemos decir que la aceleración sería cero. ¿Cuándo hay aceleración? Cuando un cuerpo va variando su posición, pero de forma no homogénea, es decir, hay veces que va a más velocidad y otras veces a menos velocidad. Es decir, siempre que haya cambio en la velocidad con que se mueve un cuerpo, decimos que ese cuerpo tiene aceleración. ¿Cómo se mide la aceleración? Como la variación de la velocidad a medida que va pasando el tiempo. Es decir, matemáticamente lo representamos como A, aceleración, variación de velocidad sería velocidad final menos velocidad inicial respecto a un intervalo de tiempo. Y las unidades en las que se mide es el metro partido por el segundo cuadrado. ¿Por qué? Porque la velocidad se mide en metros partido por segundo y si lo dividimos de nuevo entre segundo me queda metro partido por segundo cuadrado. Bien, entonces, en el caso del que el movimiento fuera no acelerado, ¿no? Es decir, que tuviera siempre una velocidad constante, entonces su posición iría variando siempre de forma uniforme en el tiempo. En ese caso calculamos la velocidad como cuánto varía la posición del cuerpo respecto al tiempo. Vemos que en ese caso la velocidad era posición inicial menos posición, posición final menos posición inicial partido por el tiempo. Y en ese caso hemos dicho que como no cambia la velocidad, la aceleración sería cero. Solamente en el caso de que la posición no varíe uniformemente, entonces podremos calcular la aceleración. En el caso de que el movimiento sea acelerado, entonces, aparte de calcular la aceleración, lo que podemos hacer es calcular en qué posición se va a encontrar en un momento determinado. La posición en este caso no se va a calcular como calculábamos en el caso de que la velocidad fuera constante. La posición la calculábamos simplemente haciendo una relación, en el caso de que la velocidad fuera constante, relacionábamos la posición respecto al tiempo y eso era la velocidad. Pero en el caso de que haya aceleración, la posición la tenemos que calcular con esta formulita que es un poco más complicada de sacar y la tenemos que aprender tal y como aparece aquí. La posición en un momento dado va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien, vamos a ver ahora cómo aplicaríamos todas estas nociones al cálculo de datos en ejercicios. Bien, por ejemplo, tenemos aquí un caso de un motorista que arranca y que llega a tener una velocidad de 12 metros por segundo en 4 segundos. Después ve un semáforo en rojo y empieza a frenar. Y cuando han pasado 3 segundos ya ha frenado. Entonces, vamos a calcular cuál es la aceleración al arrancar la moto y al detenerse. En primer lugar, representaríamos, porque nos ayuda bastante a visualizar todos los datos, pues como en el momento, en el instante cero, qué velocidad tenía la moto. En este caso, como arrancaba de estar parada, entonces la velocidad inicial era cero. Y hemos dicho que una vez de pasados 4 segundos, lo que ha hecho ha sido ir acelerando hasta alcanzar una velocidad que llamamos v1, por ejemplo, de 12 metros por segundo. Pero ¿qué ocurre? Que en este momento ha visto un semáforo en rojo y ha comenzado a frenar. Entonces, 3 segundos más tarde, es decir, en el instante t igual a 7 segundos, la velocidad se ha convertido ahora en 0 metros por segundo porque se ha detenido en el semáforo en rojo. Para calcular la aceleración, entonces, cuando arrancamos, la aceleración, como hemos dicho, que es la variación de velocidades respecto al tiempo, vemos que en este primer tramo en el que había una aceleración positiva, es decir, la moto cada vez iba más rápido,
Entonces, la velocidad final han sido 12 metros por segundo. La velocidad inicial era el reposo, que eran 0, y eso lo ha alcanzado en un tiempo de 4 segundos. Dividimos entonces 12 entre 4 y nos queda una aceleración de 3 metros por segundo. En el segundo tramo, la aceleración ahora, una vez que vemos el semáforo en rojo, hemos dicho que tarda 3 segundos en detenerse. Entonces, la velocidad final en este caso es 0, porque llega a pararse en el semáforo. Y la velocidad inicial eran 12 metros por segundo y ha tardado 3 segundos en total. Entonces me queda 0 menos 12 partido por 3, es decir, menos 12 entre 3, que es menos 4 metros partido por segundo cuadrado. Bien, en este caso vemos entonces que la aceleración es negativa, mientras que en este primer tramo la aceleración era positiva. ¿Qué significan estos signos? Lo que significan estos signos es que en el primer tramo la velocidad es cada vez mayor, es decir, es lo que solemos llamar habitualmente acelerar, cada vez tener más velocidad, ¿eh? Pero físicamente, cuando estamos frenando, también hay una aceleración porque hay cambio de velocidad. Sin embargo, en el lenguaje coloquial a eso, en vez de llamarle aceleración, le llamamos frenada, pero en realidad es una aceleración que en física se simboliza con un signo negativo, ¿eh? Cuando tenemos una aceleración que nos sale negativa, indica variación de velocidad, pero disminuyendo cada vez la velocidad, ¿eh? Es decir, frenando. Otro ejercicio diferente. Tenemos un automóvil que marcha por una carretera recta a una velocidad de 72 km por hora y va acelerando durante 5 segundos hasta alcanzar una velocidad de 108 km por hora. Nos pide calcular la aceleración media del automóvil en metros por segundo cuadrado y el espacio recorrido en esos 5 segundos. Bien, como la aceleración es la variación de velocidad en el tiempo, lo tendremos que calcular como velocidad final menos velocidad inicial partido por tiempo. ¿Pero qué nos encontramos? Nos encontramos con que nuestros datos son velocidad inicial. La velocidad inicial son 72 km por hora. ¿Cuál es la velocidad final? Pues la velocidad final tenemos 108 km por hora. Y el tiempo de la aceleración es de 5 segundos. Entonces ya vemos que empezamos a mezclar unidades, porque los 5 segundos son una unidad diferente a las horas que tenemos en las velocidades. Entonces, ¿qué nos conviene en este caso? Pues cambiar las unidades para que la velocidad aparezca en metros por segundo y así tenemos la aceleración también representada en velocidad metros por segundo dividida por segundos, ¿eh? ¿Cómo se cambian las unidades de kilómetros hora a metros por segundo? Pues multiplicando por factores de conversión. Aquí tenemos 1 kilómetro, que son 1000 metros. Y volvemos a multiplicar por 1 hora, que son 3600 segundos. De manera que kilómetro entre kilómetro se simplifica y hora con hora se simplifica. Así que 72 por 1000 dividido entre 3600, 72, que era la velocidad que teníamos en kilómetros hora, multiplicado por 1000 y dividido por 3600, que esto nos da 20, esos son ya metros partido por segundo. Metros partido por segundo. Y la velocidad de 108 km por hora, pues lo mismo, multiplicado por 1000 metros dividido entre 1 kilómetro y por 1 hora dividida entre 3600 segundos, me da que el 108 al multiplicarlo por 1000 y dividirlo entre 3600, aquí me había dejado un 0, esto me da un cociente de 30. Y estos 30 de nuevo, kilómetro entre kilómetro y hora entre hora, me deja metro en el numerador y en el denominador me quedan solo segundos. Vale, entonces tengo ya las velocidades en las unidades que quiero para poder calcular ahora la aceleración como velocidad final.
que en este caso son 30 metros por segundo, menos velocidad inicial, que son 20 metros por segundo, dividido entre el tiempo, que son 5 segundos. Esto es 10 entre 5, que son 2 metros partido por segundo cuadrado. ¿Ves que estas son las unidades de aceleración que me pide? Y además me pide que calcule cuál es el espacio que ha recorrido el cuerpo en esos 5 segundos. Entonces tengo que aplicar la fórmula que me sirve para calcular el espacio para el caso de que el movimiento sea acelerado. En este caso, la posición entonces, o el espacio que va a recorrer, depende de la posición inicial, que como no tenemos punto de referencia, suponemos que es 0. Tomamos como referencia el origen 0. La velocidad inicial, en este caso, era la de 20 metros por segundo. La aceleración ha durado 5 segundos y tengo que sumarle un medio de la aceleración que acabo de calcular, que era de 2, por el tiempo al cuadrado, que era 5 al cuadrado. Es decir, 20 por 5 son 100. 2 entre 2 se me simplifica y me queda 5 al cuadrado, que son 25. Luego el espacio me da 125 metros, que es lo que habrá recorrido este cuerpo en estos 5 segundos de aceleración.